Esta es la sesión 18 del curso de Introducción al Caos y en esta ocasión vamos a tratar el tema del teorema de Sárkovsky. Pero antes de ver el teorema de Sárkovsky, vamos a observar el orden en el que aparecen los puntos periódicos. Para hacer esta observación, vamos a poner la función f sub 1, que es la primera iteración, de x al cuadrado menos 2. Además, vamos a poner 9 iteraciones más, en donde la segunda iteración va a estar en amarillo, la tercera iteración va a estar en azul, la cuarta iteración va a estar en verde, la quinta iteración en gris claro, la sexta iteración en negro, la séptima iteración en rojo, la octava iteración en morado, la novena iteración en gris oscuro y la 10ª iteración en azul claro. Observemos cómo van apareciendo estas iteraciones y el orden en que van cortando a la diagonal de 45. Lo que observamos es que inicialmente solo tenemos a los puntos fijos y todas las demás iteraciones se arreglan en estos puntos fijos. Posteriormente, las iteraciones se arreglan de modo que en el lóbulo izquierdo que está pegado a la diagonal, vemos que las iteraciones pares están en la parte de abajo y las iteraciones impares están en la parte de arriba. Posteriormente se alternan, las impares están abajo y las pares están arriba. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que las iteraciones pares van a cortar primero a la diagonal de 45. En este momento ya se tienen igual puntos periódicos de periodo 2. Dejamos que siga corriendo. Y en este punto podemos notar que ya hay otro punto de silla de montar. A partir de ese momento van a haber más puntos de corte con la diagonal. Existe entonces otro punto de corte ya. Pero la curva que ha cortado es la iteración 4. Es decir, que acá ya tenemos puntos de periodo 4. Sigue la animación. Y observamos cómo la azul, que es la de periodo 3, todavía no corta a la diagonal. Dejamos que termine la animación y vemos que la curva negra ya cortó a la diagonal y la curva azul todavía no corta la diagonal. Es decir, que en el número de iteraciones primero va a aparecer la segunda iteración, después la cuarta iteración y después la sexta iteración. Lo que implica esto es que cuando nosotros veamos puntos periódicos de orden 3, implica que ya existen puntos periódicos de orden 2, 4 y 6 y posteriormente ya se van a dar los periodos de orden 5, 7, todo el resto. Observando esto, Sárkovsky propone que los números naturales se reordenen según unas series que él propone, que son primero los números impares, que es 2i más 1, pero empezando en 3. Después los números potencias de 2, 2 a la j, en donde j inicia a contarse en 0. Es decir, el 1 es potencia de 2, no lo considera como un número impar. Por último, hace una combinación de estas dos series multiplicándolas, que es 2i más 1 por 2j, y la unión de estos tres conjuntos es lo que nos da el conjunto completo de los números naturales. Así, si nosotros hacemos una secuencia de números impares, tenemos la siguiente lista. Y si hacemos una secuencia de las potencias de 2, tenemos la siguiente lista. Uniendo las dos listas a través de la secuencia de números impares multiplicado por los números potencia de 2, obtenemos el 6
el 10, el 14, el 18. Lo que implica esto es que cuando nosotros veamos un 3, ya vamos a poder tener un 6, pero implica que también tenemos un 1 y un 2. Cuando nosotros veamos un 10, implica que ya tenemos el 1, el 2, el 4, el 3 y el 5. Y se va dando este orden de aparición de los números naturales. Dos observaciones que se tienen acerca de estas listas es que la existencia de la lista de impares no necesita que se tengan los pares potencias de 2, lo que quiere decir es que son independientes. Sin embargo, la aparición de la tercera lista implica necesariamente la existencia de las dos anteriores. Es decir, que si tenemos un 6, implica que existe el 1, el 2 y el 3. Pero dentro de la lista de puntos periódicos, primero aparece el 4. La iteración 4 corta la diagonal. Y después aparece el 6. La iteración 6 corta la diagonal. Y la iteración 3 corta la diagonal, pero muchísimo después, lo cual da lugar a la siguiente afirmación, que es el teorema de Sárkovsky. Suponga que se tiene una función de R en R y que es continua. Suponga también que f tiene un punto periódico de periodo principal n y que n precede a k en el orden de Sárkovsky. Entonces f también tiene puntos periódicos de periodo k. Que esto se corrobora con lo que se observó en las construcciones de las listas anteriores. Como consecuencia del teorema de Sárkovsky, se hace la siguiente observación. Cuando exista periodo 3, implica que existe ya el caos, que es el teorema de Lie y de York, que se conoce como el teorema del periodo 3. Suponga que se tiene una función f de R en R y que es continua. Suponga también que f tiene un punto periódico que implica un periodo principal 3. Entonces f también tiene puntos periódicos de todos los demás periodos. Así que en lo que sigue se va a mostrar que los teoremas son ciertos. No se va a demostrar, y es que la demostración se da como una generalización de una idea, mientras que el mostrar solo implica casos particulares. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de mostrar, utilizaremos algunos teoremas que nos lleven a la idea general que se persigue. Entonces, la idea general es mostrar que el periodo 3 implica caos. Y para esto necesitamos el teorema del valor intermedio. Si f es una función continua en el intervalo cerrado entre a y b y n es cualquier número entre f de a y f de b, entonces existe al menos un x sub 0 entre los extremos del intervalo a y b, tal que f evaluado en x sub 0 es igual a n. Y este teorema tiene la siguiente demostración. Definamos una función g igual a f de x menos n, que es continua en el intervalo cerrado entre a y b, y n es cualquier número entre f de a y f de b. Evaluemos en los extremos del intervalo, por lo que se tiene que g de a es igual a f de a menos n, pero por hipótesis n está entre f de a y f de b. Entonces n es mayor que f de a, lo que quiere decir que g de a es menor que 0. Si hacemos la evaluación g de b igual a f de b menos n, y por hipótesis se tiene que n está entre f de a y f de b, entonces n es menor que f de b, lo que implica que g de b es mayor que 0.
Así se puede decir que existe un x sub 0 tal que g de x sub 0 es igual a 0, por lo que se tiene que 0 es igual a f de x0 menos n, lo que implica que f de x sub 0 es igual a n, con lo cual queda probado el teorema del valor intermedio. Órbita periódica de f de x. Si x sub 0 es un punto periódico de periodo n, entonces x0, f de x0 hasta f a la n-1 de x0 son distintos y el conjunto x0, f de x0 hasta f de n-1 de x0 se denomina una órbita periódica. En la notación f de i sub k que contiene a i sub k más 1 significa que el rango de f en i sub k contiene a i sub k más 1. Así, f de i sub i contiene a i sub j. Implica que i sub j está contenido en la evaluación de los extremos del rango de f de i sub i. En otras palabras, f de i sub i nos lleva a i sub j. Para ejemplificar esto, supongamos que I1 es igual al intervalo entre x1 y x2. Entonces, f de x sub 1 es igual a c y f de x sub 2 es igual a d, lo que significa que I sub 2 es el intervalo entre c y d, lo que quiere decir por el teorema del valor medio que f de I1 es igual a I2. Veamos esto con la tercera iteración de la función de x al cuadrado menos 2, que tiene puntos periódicos en 1,53, 0.35 menos 1.88, 1,53, 0.35 menos 1.88, es decir, son puntos periódicos. Tomemos los primeros dos valores de la lista para formar el subintervalo I sub 0, que es 1,53 y 0,35. Así, C es f de 1,53, lo que nos da 0.35. También se tiene que D es f de 0,35 y entonces D nos da menos 1.88. Esto es porque son periódicos. Es decir, que I sub 1 es el intervalo cerrado entre 0,35 y menos 1,88, que en la notación es que f del intervalo cerrado de 1,53 y 0,35 nos da el intervalo cerrado de 0,35 y menos 1,88. Esto se escribe de la siguiente manera. I sub 0 nos lleva a I sub 1. I sub 1 nos lleva a I sub 2. I sub 2 nos lleva hasta y siguen los intervalos hasta I sub n-1 y posteriormente, cuando ya se acaben los intervalos, me devuelve de nuevo I sub 0. Que para nuestra tercera iteración es que el intervalo cerrado 1,53, 0,35 nos lleva al intervalo cerrado 0,35 menos 1,88. Este a su vez nos lleva al intervalo cerrado menos 1,88, 1,53 y que finalmente regresamos al intervalo con el cual iniciamos, 1,53, 0,35. Si hacemos la gráfica del retrato de fase y ponemos los puntos periódicos en una línea recta, vemos que la descripción es esta. Partimos de 1,53 y vamos a 0,35. De 0,35 vamos a menos 1,88 y de menos 1,88 regresamos a 1,53. Tomemos la segunda iteración de f de x igual a x al cuadrado menos 2 y que ya sabemos que esta tiene puntos periódicos en 0.62 menos 1,62 y esto se repite periódicamente. Tomemos
los primeros dos valores de la lista para formar el subintervalo I sub 0, que es 0,62 menos 1,62, por lo que C es la iteración de f de 0,62, lo que nos da que C es menos 1,62. También se tiene que D es igual a f de menos 1,62, por lo que D es 0,62, es decir, que I sub 1 es el intervalo cerrado de menos 1,62 a 0,62, que en la notación es f del intervalo cerrado 0,62 menos 1,62, nos da el intervalo cerrado menos 1,62, 0,62. Esto se puede escribir de la siguiente manera: I sub 0 nos lleva a I sub 1 e I sub 1 nos lleva a I sub 0. Es decir, el rango no cambia, y esto es porque son puntos periódicos de periodo 2. Lo que muestra que los teoremas de Lie-York y de Sharkovsky son ciertos, ya que los puntos periódicos de periodo 3, al cambiar los rangos, van implicando al continuo de las iteraciones. Hagamos estas construcciones en GeoGebra para ver la implicación del teorema de Sharkovsky y de Lie y de York. Abrimos una página en blanco de GeoGebra y lo que vamos a mostrar son las series que dan lugar a los números naturales según el orden de Sharkovsky. Primero ponemos la serie de los números impares, después ponemos la serie de los números potencias de 2, y este se hace grande muy rápidamente, y posteriormente ponemos la combinación de las secuencias en donde se multiplican los números impares por los números potencias de 2, y que lo que nos dicen es que nosotros podemos tener de modo independiente el 1, el 2 y el 3, pero si ya tenemos un 6, implica que existen el 1, el 2 y el 3. Si nosotros necesitamos un 10, implica que existen el 1, el 2, el 3 y el 5 para que se pueda dar este 10. Para que se dé el número 14, pues necesitamos el 1, el 2, el 4, el 3, el 5 y el 7, ya que 7 por 2 pues nos va a dar este 14. Y así van yendo apareciendo los números. Primero se van dando los impares y los números potencias de 2, y posteriormente se da la lista combinada. Vamos a definir ahora nuestra función y la diagonal de 45. Hallamos los puntos de corte, verificamos que son puntos fijos, definimos nuestra segunda iteración y la pintamos de amarillo. Hallamos los puntos de corte de esta iteración con la diagonal y vemos que nos da puntos periódicos de periodo 2. Definimos la tercera iteración, la pintamos de azul. Hallamos los puntos de corte con la diagonal de 45 y vemos que son puntos periódicos de periodo 3. Hallamos la cuarta iteración, hallamos los puntos de corte de esta cuarta iteración y vemos que son puntos periódicos de periodo 4. Hallamos la quinta iteración, la pintamos de gris claro. Hallamos los puntos de corte con la diagonal de 45 y vemos que nos da puntos periódicos de periodo 5. Hallamos la sexta iteración, la pintamos de negro y hallamos los puntos de corte con la diagonal de 45 y vemos que nos dan puntos periódicos de periodo 6. Es decir, que los puntos periódicos van a repetir el orden de la iteración. Si nosotros tenemos una décima iteración, vamos a obtener puntos periódicos de periodo 10. Vamos a definir un deslizador C que vaya desde menos 2 hasta 0.5. Vamos a ponerlo vertical y vamos a reescribir nuestra función dependiendo de este periodo C. Entonces, lo que observamos es que cuando C vale 0.5, las órbitas van a tender a infinito, pero en el momento en que se tenga 0.25, lo que vamos a tener es nuestra primera silla de montar. Posterior a ese valor,
se van a tener nuestros primeros puntos fijos y todas las curvas van a cortar en esos puntos fijos. Después empieza a darse la evolución de las curvas, se empiezan a poner por un lado las pares, por otro lado las impares. Y observamos cómo ya se tienen definidos puntos de periodo 2. Posteriormente se dan los puntos de periodo 4. Y observemos la curva negra, que es la sexta iteración, y esta sexta iteración es la que sigue en cortar a la diagonal y ya se tienen de periodo 6. Y después ya vienen las de periodo 7, periodo 8, 9 y 10, pero la curva de periodo 3 corta la diagonal hasta cuando se tome el valor de menos 1,75. Pero en el momento en que aparezca la de periodo 3, ya existen previamente la de periodo 6, periodo 4, periodo 2 y posteriormente a que exista la de periodo 3 ya se tienen hasta la de periodo 7, 8 y 9. Entonces el teorema de Szarkowski nos indica que si ya observamos un periodo 3 es porque ya se tiene un periodo 6, un periodo 4, un periodo 8 y el teorema de Lie y de York nos dice que si ya observamos periodos 3 ya estamos en caos. Bien, en la siguiente sesión vamos a tratar el tema del diagrama de bifurcación.